microorganismos. Adelante, Fernando. Bueno, las funciones más importantes de la microbiota normal van a ser número uno, que es la primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. También nos va a ayudar a la digestión, participa en la degradación de toxinas y va a contribuir a la maduración del sistema inmunitario. En el caso de que existan cambios en la microbiota o en caso de que estos microorganismos originen una inflamación, ya van a generar enfermedades, como por ejemplo la enfermedad intestinal inflamatoria, que es básicamente una inflamación constante de todo el tracto digestivo. En el año 2007 se lanza un proyecto que se llama Proyecto Microbioma Humano, donde una de las metas principales del proyecto es entender la amplia diversidad genética y fisiológica humana, entender el microbioma y los factores que van a influir en la distribución y en la evolución de los microorganismos que la forman. Uno de los aspectos de este proyecto consiste en tener varios grupos de investigación que emprendan simultáneamente el estudio de las comunidades microbianas que viven en la piel y en las mucosas utilizando secuencias genéticas. En las investigaciones ya realizadas en este proyecto se ha establecido que existen grandes diferencias entre cada persona en cuanto al número y tipo de especies de microorganismos que habitan en el colon, y también que la obesidad va a tener relación con los tipos de microbios que van a participar en determinadas vías metabólicas. Sin embargo, este proyecto y las investigaciones realizadas no van a ser definitivas, ya que este es un campo que pues está evolucionando rápido y por tanto los conocimientos sobre este tema van a estar cambiando también conforme se obtenga más información sobre las comunidades microbianas. Bueno, la microbiota se puede clasificar en dos grupos, que sería la microbiota natural y la transitoria. La natural va a constar de variedades relativamente fijas de microorganismos que suelen encontrarse en una determinada región y a una determinada edad. Realmente, si se llega a alterar la microbiota natural, se va a restablecer inmediatamente. Y la transitoria consta de microorganismos apatógenos o potencialmente patógenos que van a habitar en la piel o en las mucosas durante solamente algunas horas, días o semanas. La microbiota transitoria es consecuencia del ambiente, no genera enfermedades ni se establece de manera permanente en la superficie. Sin embargo, si la natural se altera, los microorganismos transitorios van a aprovechar y van a colonizar, proliferar y generar ahora sí las enfermedades. Bueno, los microorganismos tienen una presencia constante en el cuerpo y por esto se les va a clasificar como comensales. Sin embargo, hay unas partes del cuerpo, como en el caso del intestino, donde los microorganismos y la persona se van a beneficiar mutuamente. La microbiota natural tiene una función determinante en la conservación de la salud y las funciones normales en ciertas áreas. Por ejemplo, en el aparato digestivo van a sintetizar vitamina K y van a ayudar a la absorción de nutrientes, y en el caso de la piel y las mucosas van a impedir la colonización por microorganismos patógenos y también van a impedir enfermedades. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias también pueden generar enfermedades. Estos microorganismos se han adaptado a una forma de vida que no es invasora, esto gracias a las limitaciones que el mismo ambiente les pone. Pero si se pierden estas limitaciones por ejemplo, y si llegan a la circulación sanguínea o se van hacia otros tejidos, se pueden volver patógenos. Como ejemplo, tenemos que los estreptococos del grupo Viridans, que son naturales en las vías respiratorias altas, si se introducen en gran número al torrente sanguíneo, en el caso de que se lleguen a alojar en las válvulas cardíacas, van a generar una enfermedad que se llama endocarditis infecciosa, que va a ser la inflamación del endocardio. La causa de la salida de su ambiente, en este caso del estreptococo, va a ser, por ejemplo, si
cuando se extrae un diente o después de una intervención quirúrgica de la boca. Bueno, ahora vamos con ya la microbiota en las distintas partes de las mucosas y la piel. Vamos a empezar con la microbiota normal de la piel. Como ya sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo, por lo tanto va a estar colonizado por una gran variedad de microorganismos, de los cuales la mayor parte son inofensivos e incluso pueden ser beneficiosos. Como la piel también está expuesta al ambiente, esta va a ser un medio ideal para que microorganismos transitorios se alojen, pero siempre que la flora natural sea constante y definida, estos no van a tener la capacidad de proliferar y colonizar. Los microorganismos predominantes en la piel son los bacilos difteroides aerobios y anaerobios, como por ejemplo los Corynebacterium y Propinibacterium, hemolítico, tanto aerobio como anaerobio. Como ejemplo está el Staphylococcus epidermis, también los bacilos gram positivos, aerobios y formadores de esporas, el Streptococo hemolítico alfa, como el ejemplo del Streptococo viridans, que es el que les puse de ejemplo de que puede causar una endocarditis. Eh, También van a estar los bacilos coliformes gram negativos y el Acinetobacter. En los pliegues cutáneos con frecuencia van a existir hongos y levaduras, y en las áreas donde abundan las secreciones sebáceas, como por ejemplo los genitales y el oído externo, van a existir micobacterias que no son patógenas. Los principales factores para eliminar los microorganismos extraños de la piel son el pH bajo, los ácidos grasos que son secretados por las glándulas sebáceas y la presencia de lisosimas. La microflora normal no se modifica considerablemente con la sudoración ni con el lavado de manos. Y el libro también mencionaba que las bacterias, tanto aerobias como anaerobias, a menudo se van a unir y van a producir infecciones sinérgicas de la piel y de los tejidos blancos. Infecciones sinérgicas se refiere como a que producen la infección en conjunto. Un ejemplo de estas infecciones va a ser la gangrena, la fascitis necrosante y la celulitis. Y bueno, la imagen que les puse aquí a la derecha muestra la distribución topográfica de las bacterias que les acabo de mencionar en las distintas regiones cutáneas. Y ya fue todo por mi parte, pero no sé si tengan alguna duda o algún comentario. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Bueno, al final vamos a hacer ahí algunas aportaciones de este proyecto ambicioso que se emprende en 2007, que les digo que es un proyecto ambicioso, muchachos, porque se le quiere, bueno, se le han atribuido al microbioma, principalmente el intestinal, muchas patologías que, de hecho, hay algunas investigaciones ahí en el CIP, en el Centro de Investigación, en donde se pretende relacionar el microbioma intestinal con algunas cuestiones de depresión y ansiedad. Entonces hay un alumno de doctorado que está egresando que pues yo mi primer pregunta que le hago a este alumno es, pues ¿quién fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? ¿El microbioma está causando la patología o la patología hace que este conjunto de microorganismos se modifique? Y es una de las cuestiones que este proyecto pretende esclarecer, porque hay muchas cosas que todavía no están esclarecidas. Yo creo que pues me atrevo a asegurar que este capítulo es el capítulo que, como ya nos lo dijo Fernando, pues es algo que todavía no conocemos. Se sabe de todos estos conceptos importantes, de cuál es su función, de cuál es, dónde está cada conjunto de microorganismos, pero todavía en cuanto a la fisiología y lo que está causando es muy complejo. Entonces, hay muchos artículos ahorita, muchachos, en donde hasta dependiendo de la raza o la etnia,
se dice que pues es el microbioma que vamos a tener, o son las patologías a las que podemos estar expuestos dependiendo de este conjunto de microorganismos. Pero imagínense, así como la primera imagen que nos puso Fernando, en donde pues somos un ente lleno de bacterias, de este microbioma interesante, imagínense catalogarla. Ahorita hay muchas técnicas en donde se pretende simplemente saber cuáles son las principales géneros o familias, fíjense, de microorganismos que están presentes en cierta área. Ahorita el más estudiado es el intestinal, porque pues también como ya nos lo dijo Fernando, se cree que gracias a este microbioma intestinal, pues nos dice hasta las señales que se emiten al cerebro para ver qué es lo que vamos a comer, para ver si pues vamos a ser gorditos o vamos a ser flaquitos. Todo esto es lo que se pretende esclarecer con este ambicioso proyecto que pues ojalá y que no tarde mucho en esclarecerse, pero como es un tema que aunque se empezó desde 2007, pues todavía no se ha logrado avanzar como se quisiera, ¿no? ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Yo no. Bueno, entonces, muy bien. Continuamos, por favor. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de la microbiota normal de la boca y de las vías respiratorias altas. Para empezar, pues debemos de saber que los recién nacidos tienen comunidades bacterianas indiferenciadas en las diferentes partes del cuerpo, sin importar de cómo nació. El desarrollo de las primeras comunidades se da en los primeros 5 minutos después del parto por todo el cuerpo. Los bebés nacidos por vía vaginal albergan comunidades bacterianas muy parecidas a las comunidades vaginales que se encuentran en la madre, como Lactobacillus, Prevotella, especies de Snetia y otros. Y en los nacidos por cesárea se albergan comunidades bacterianas más parecidas a las comunidades bacterianas cutáneas de la madre, como Staphylococcus, Corynebacterium o especies de Propionibacterium. En las primeras 4 a 12 horas del nacimiento, los Streptococcus viridians se establecen como el integrante principal de la flora normal y lo va a seguir siendo durante toda la vida. Estos microorganismos probablemente se originan en el aparato respiratorio de la madre y de las personas que atendieron al bebé. ¿Le das ver, porfa? Ah, ya. La flora de la nariz, pues está formada por estreptococos, corinebacterias y estafilococos. Cuando salen los dientes, se establecen espiroquetas anaerobias, especies de Prevotella, de Fusobacterium, de Rotia, entre otros. Podemos encontrar especies de actinomyces en amígdalas y en encías de adultos. En la boca, pues hay levaduras como especies de cándida y en la tráquea y en la faringe hay una microflora muy parecida. En los bronquios pequeños y en los alveolos no hay nada porque pues la mayoría de las veces suelen ser estériles. ¿Le das, porfa? Ok. Bueno, los microorganismos que más encontramos en las vías respiratorias altas, en especial en la faringe, pues son estreptococos nemolíticos y hemolíticos alfa, neiserias. También podemos observar estafilococcus, disteroides, neumococos, micoplasmas, prevotella y más. Se hizo un estudio a 120 personas sanas
de diferentes partes del mundo por medio de secuencias de ARN ribosomal 16S. Y en estas secuencias, pues identificaron 101 géneros de bacterias conocidas, y de estos 101 géneros, pues 39 no se sabía que existían en la boca. Las infecciones en la boca y en el aparato respiratorio casi siempre se dan por la flora buconasal mixta, por ejemplo, las infecciones periodontales, los abscesos peribucales o sinusitis son un ejemplo de estas infecciones. Y la aspiración de la saliva nos puede causar una neumonía necrosante, abscesos pulmonares o empiema. El empiema es pus en el espacio pleural, para los que no sabían, porque yo no sabía. Bueno, le damos Fer, porfa. Ok, seguimos con la importancia de la microbiota bucal normal en la placa bacteriana. La placa bacteriana se define como el depósito dental adherente que se forma en la superficie de los dientes y se compone casi por completo de bacterias derivadas de la microflora normal de la boca. La placa bacteriana es la película más frecuente y densa en el ser humano. Los microorganismos de esta película interactúan de manera dinámica en muchos niveles, tanto metabólicos como moleculares. Esta biopelícula inicialmente se forma en relación con la película dental, que es una capa orgánica delgada y fisiológica que cubre la superficie mineralizada del diente y está formada por proteínas y glucoproteínas derivadas de la saliva y otras secreciones bucales. La placa se forma en etapas y capas en 2 niveles. El primero es la ubicación anatómica de la placa en relación con la línea gingival, y el segundo nivel es la formación de capas dentro de la misma placa, las especies de bacterias albergadas y los mecanismos de unión entre bacterias película y bacterias. Los microorganismos iniciales son principalmente bacterias gram positivas que utilizan interacciones iónicas e hidrofóbicas específicas, además de estructuras superficiales como la lectina, para poder adherirse a la película y a otras bacterias. El principal colonizador es el Streptococcus sanguis, y los pobladores tardíos aparecen en la biopelícula de 2 a 4 días después y constan principalmente de anaerobios gram negativos como Prevotella y otros. También hay espiroquetas anaerobias como Treponema denticola y más especies de actinomyces. Estas bacterias utilizan mecanismos similares para fijarse a los pobladores iniciales y a otras bacterias. Estas sintetizan polímeros de glucano extracelular de alto peso molecular que actúan como un cemento que une a las capas de la placa. Los polímeros de carbohidrato, los glucanos, pues son producidos principalmente por Streptococcus. ¿Le das Fer, porfa? Ok, bueno, las caries es una desintegración de los dientes que empieza en la superficie y avanza hacia el interior. Lo primero que va a pasar es que se va a desmineralizar el esmalte superficial, y este fenómeno se atribuye al efecto que tienen los productos ácidos de la actividad metabólica glucolítica cuando las bacterias de la placa se alimentan con el sustrato correcto. El principal microorganismo causante de las caries pues es S. mutans, que también están involucrados otros microorganismos como Streptococcus, un ejemplo es S. salivarius, Lactobacillus como L. acidophilus y Actinomycetus como A. viscosis.
La principal causa de las caries, pues es la gran cantidad de productos ácidos orgánicos a partir de los carbohidratos, y la acumulación de estos productos ácidos pues va a hacer que el pH de la placa disminuya lo suficiente para reaccionar con la hidroxiapatita del esmalte y lo va a desmineralizar hasta que se forme calcio soluble y iones fosfato. Los monosacáridos de la alimentación como la glucosa y disacáridos como la sacarosa pues ofrecen el sustrato adecuado para la glucólisis bacteriana y la producción de ácido que genera esta desmineralización del diente. ¿Le das, Fer, porfa? Las bolsas periodontales de las encías son fuentes abundantes de microorganismos, incluidos anaerobios. La enfermedad periodontal inducida por la placa comprende de dos trastornos diferentes, la gingivitis y la periodontitis crónica. Estos trastornos pues, son causados por las bacterias de la placa bacteriana subgingival encontradas dentro del surco gingival o el surco que rodea el cuello del diente. Y la periodontitis, pues es la enfermedad inflamatoria inducida por una biopelícula que afecta los tejidos que le dan sustento a la dentadura. Para detener la caries, pues es necesario extirpar toda la placa, reducir el consumo de sacarosa, hay que tener una limpieza frecuente. La aplicación de flúor en los dientes mejora la resistencia ácida del esmalte, y para detener la enfermedad periodontal, pues es necesario extirpar los depósitos calcificados y tener una buena higiene bucal. Los depósitos calcificados también se conocen como cálculos, que son como unas manchas en el cuello del diente. ¿Le das, Fer, porfa? Bueno, ahora vamos a hablar de la microbiota normal del intestino, que aquí tenemos que el aparato digestivo va a estar dividido en secciones y que pues esto nos van a ayudar como a separar la digestión y la absorción de nutrientes de la región proximal, de donde hay mucha, o sea, donde hay una población muy grande de microbios que se encuentran en el intestino grueso. Y aquí, o sea, al nacer el intestino es estéril, o sea, no tenemos toda la flora, no hay ninguna bacteria, pero después pues, se van a introducir microorganismos con los alimentos y también con el ambiente, como la microbiota vaginal, que aquí les puse en la foto de cómo altera y pues afecta, no en sentido de que sea malo a fuerza, pero de cómo esto puede ir alterando toda la microflora que tenemos y que el ambiente afecta en el sentido de que la microbiota vaginal materna o la fecal o la cutánea, como la del pecho de la mamá cuando estos los están amamantando o así, pues son un factor fundamental para poder establecer bien el perfil microbiano inicial. Y bueno, así como ya les dije, estos son los factores que influyen cuando son bebés o lo que modifica o aporta la flora, así como si nació por parto, si es amamantado, si fue por una cesárea o pues así. Y también antes se creía que en la microbiota intestinal de los lactantes con leche materna predominaba una bacteria que se llama bifidobacteria, y ya después se dieron cuenta que no aparecía luego, sino hasta después de que ya pasaron varios meses de nacimiento, y que en los niños que son alimentados con biberón, pues hay una flora como más mixta en el intestino, y los lactobacilos aquí van a ser menos predominantes porque ya conforme los hábitos alimenticios, como que, o sea, cuando el bebé ya empieza así como que a comer, va agarrando así como un patrón, y ya en el adulto la microflora intestinal pues va a cambiar. Y bueno, ¿le puedes dar, Fer? Bueno, aquí la alimentación tiene un papel muy importante en la composición relativa de la microflora, obviamente intestinal y fecal, porque así como ejemplo, las personas que consumen una dieta como más basada en productos animales tienen una mayor abundancia de microorganismos tolerantes a la bilis, y aquí les puse unos ejemplos como son alistipes, bilofilia y bacterioides, que estos
bueno, también podemos encontrar unos firmicutes pero en menos concentración, que estos son los que van a metabolizar los polisacáridos que encontramos en las verduras. Y los firmicutes que hacen esto pueden ser Roseburia y Rominococcus brami. Bueno, sí, ahí les puse unas imágenes de estas bacterias y le puedes dar. ¿Ya les aparece la otra? No, a mí no. Bueno, ya cambió. Ya me apareció a mí también. Bueno, aquí en el adulto sano, el esófago tiene unos microorganismos que llegan con la saliva y con los alimentos. Y aquí va a intervenir la acidez del estómago, porque aquí, bueno, la acidez del estómago va a mantener a los microorganismos en un mínimo de 10 a la 2 a 10 a la 3 mililitros de contenido, que esto es como a menos de que haya obstrucción del píloro que facilite la proliferación de más cocos y demás bacilos gram positivos. Pero aquí también va a haber muchos tipos de filotipos detectados, pero el libro nos menciona que la única que va así como a permanecer va a ser Helicobacter pylori, como ahí les puse una foto, y creo que ya antes, bueno, nosotros en mi salón habíamos visto ya antes esto en anatomía como en un caso clínico, o sea que es algo muy común que te dé una infección por Helicobacter pylori, y esta va a permanecer porque como el pH que es normalmente ácido en el estómago, pues va a protegerlo de muchas infecciones, pero esta aún así va a permanecer ahí. Y puede haber, o sea, de los que sí los protege, un ejemplo es del el Vibrio cholerae, que eso sí, el pH sí lo mata. Después también tenemos que cuando se administran antiácidos, que son los antagonistas de los receptores de hidrógeno e inhibidores de la bomba de protones para la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico, esto va a aumentar pues mucho la flora microbiana del estómago y también otros microorganismos que normalmente están en las heces fecales. Pero conforme el pH se vaya como alcalinizando, la flora que esté ahí va a aumentar, pero de forma gradual. Y aquí en las imágenes fue como lo más cercano a lo que el libro nos menciona de cuál es la cantidad de bacterias en cada parte. Entonces, en el duodeno va a haber de 10 a la 3 a 10 a la 4 bacterias por mililitro de líquido emitido y cada vez se va haciendo más alto. O sea, ya en el yeyuno es de 10 a la 4 a 10 a la 5, en el ilion de 10 a la 8 mililitros, bacterias por mililitros, y ya en el ciego y en el colon transverso va a ser de 10 a la 11 a 10 a la 11 bacterias por mililitro, que esto va a ser la cifra más alta registrada de cualquier hábitat microbiano, o sea, puede llegar a haber hasta 500 especies de bacterias, y estas son las que se conocen, o sea, dice que puede haber más, pero que todavía no están como estudiadas. Y le puedes dar. Bueno, ahora en la parte alta del intestino, la población bacteriana de la mucosa va a estar como comprendida al Phylum Bacteroidetes, que ya en el colon sigmoides y en el recto, estas bacterias van a ser casi el 60% de toda la masa fecal, y el número que va a haber de anaerobios es 1000 veces mayor a la que va a haber en unos microorganismos facultativos. Y así como dato, cuando hay diarrea, el contenido bacteriano va a disminuir, pues mucho, o sea, de manera considerable, pero cuando una persona está estreñida, el contenido bacteriano va a aumentar. Y en el colon de un adulto sano, entre el 96 y el 99% de la flora bacteriana va a ser de anaerobios. Y aquí van a predominar 6 filas principales, que son Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobacteria, Verrucomicrobiota, Fusobacteria y Proteobacteria. También que en la flora fecal va a tener más de 100 tipos de bacterias, y aquí es donde las arcae están como representadas más que nada por el productor de metano, que es Methanobrevibacter smithii, que este es un microorganismo que no es tan abundante y va a participar en la estabilización de comunidades microbianas en el intestino. Además, también hay una bacteria
y Arcae también, que son otros como microorganismos de protozoarios y de hongos. O sea, no nada más vamos a encontrar bacterias. Y nos menciona también que en el colon también va a haber virus, que principalmente van a ser bacteriófagos y que sus hospedadores van a ser unos miembros muy importantes de la microbiota. ¿Le puedes dar, por favor? Y, bueno, las funciones importantes de la microbiota intestinal van a estar divididas en 3 categorías principales, que las primeras van a ser de función protectora, porque aquí las bacterias se desplazan e inhiben a los microorganismos que vayan a ser potencialmente patógenos en alguna forma indirecta, porque van a querer como competir con los nutrientes y los receptores y así producir factores antimicrobianos como bacteriocinas y el ácido láctico. La segunda es que los microorganismos comensales van a ser importantes para la formación y la función del sistema inmunitario de las mucosas, porque estos van a producir inmunoglobulina A, que van a estimular el desarrollo del sistema inmunitario, humoral, y van a modular las respuestas locales de linfocitos T y todos los perfiles de citocinas. Bueno, la tercera va a ser va a hacer muchas funciones metabólicas, porque aquí la microbiota del intestino delgado va a ayudar a las necesidades de aminoácidos del hospedador cuando no los está obteniendo de la alimentación. Y así las bacterias intestinales van a producir los ácidos grasos de cadena corta, que van a regular la diferenciación de las células epiteliales intestinales, y estas van a sintetizar vitamina K, biotina y folato. También es importante que algunas bacterias pueden producir obesidad porque van a influir en los depósitos de grasa. Y bueno, también encontramos que los arcae metanógenos, que son unos componentes de menor importancia en la microbiota, pero aún así como que los incluyen porque su capacidad de reducir a los compuestos orgánicos como el dióxido de carbono nos va a ayudar a que la eliminación del exceso de hidrógeno por metanogénesis impida la inhibición de la deshidrogenasa de la NADH bacteriana, y así pues, va a aumentar la producción de ATP por medio del metabolismo bacteriano y va a causar una mayor obtención de la energía de la dieta. Y aquí, también así como otro dato, la supresión intencional de la microflora fecal, casi siempre que se quiera lograr esto, va a ser por medio de la administración de fármacos como la anomicina con eritromicina y el metronidazol. Pero también que es importante saber que cuando se suprime la flora, siempre va a terminar regresando a ser normal, o sea, a sus valores normales, o puede llegar hasta aumentar. Y ¿le puedes dar, por favor? Sofía, ¿cuál es el propósito de suprimir esta flora normal intestinal? Pues decía que era más que nada preoperatoria, supongo que para prevenir algo. Así es. Sí, cuando se pretende o se programa una cirugía de colon, se intenta suprimir esta flora para que no cause alguna otra infección. Entonces, ese es el propósito. Muy bien, continuamos, por favor. Bueno, ahora el trasplante de microbiota fecal o trasplante de heces es un proceso en el que se trasplantan todas las bacterias fecales de un individuo sano a un receptor, y esto se puede usar como tratamiento de pacientes con infección por C. difficile, bueno, no sé cómo se pronuncia, no estoy segura, pero bueno, esto va a restablecer, o sea, cuando se hace es para lograr que se restablezca toda la microbiota colónica a su estado normal, por medio de que se sustituyan todas las especies de bacterioides y de firmicutes que andan ahí perdidos. Y bueno, también se cree que las enfermedades intestinales inflamatorias van a estar como relacionadas a la falta de tolerancia inmunitaria, que es hacia los antígenos bacterianos, y que pues esto nos va a causar una inflamación intensa por una respuesta inmunitaria exagerada. Y también que, bueno, en el libro no lo menciona, pero yo vi un episodio de Grey's Anatomy que pasaba lo del trasplante de microbiota fecal,
y aquí que era de preferencia con una persona que compartieras tipo tus bacterias y eso, o sea, de preferencia tu pareja o así, que pues se besen y compartan así como bacterias, porque así hay menos probabilidad de que se rechace pues esto, o sea, que te cause infección, que te hagan la microbiota fecal de otra persona. Bueno, ahora sí ya le puedes cambiar. Bueno, ahora para la microbiota normal de la uretra, que aquí es que la porción anterior de la uretra, así como en mujeres y en hombres, va a tener poquito del mismo tipo de microorganismos que podemos encontrar en la piel y en el perineo. Y aquí nos menciona que la micción normal de orina va a tener aproximadamente de 10 a la 2 a 10 a la 4 mililitros de estos microorganismos que son parecidos a los de la piel y del perineo. Y pues ya, o sea, eso está muy cortito, no menciona así como tal, pero la imagen que encontré era que, pues ahí como dice el tipo de flora que podemos encontrar, como los estafilococos, los enterococos, enterobacterias y etcétera. A ver, perdón, Sofía, por ahí alcancé a ver una manita. ¿Alguien tiene alguna duda antes de continuar? No, doctora, yo le di por accidente. Ok. La manita. Gracias. A ver, muchachos, aquí ustedes fisiológica y anatómicamente, ¿cómo ven el aparato urinario del varón contra la mujer? Pues que el del hombre es mucho más largo que el de la mujer, por eso a la mujer le dan más infecciones. Muy bien. Continuamos, Sofía. Bueno, ¿ya le puedes cambiar, Fer? Ahora vamos a hablar de la microbiota normal de la vagina, que aquí es que poquito después de que las mujeres nacen van a aparecer los lactobacilos aerobios y que estos ya se van a quedar ahí, pero siempre y cuando que el pH siga siendo ácido por al menos varias semanas, y ya cuando este se vaya neutralizando, que se supone que dura así hasta la pubertad, aquí ya va a haber una flora mixta donde va a haber cocos y bacilos, pero que después van a volver a reaparecer los lactobacilos aerobios y anaerobios, y que esto nos va a contribuir a que el pH vuelva a ser ácido, y a partir de los carbohidratos más que nada, o sea, esto va a pasar por medio de los carbohidratos más que nada, el glucógeno. Y este mecanismo es muy importante porque impide que otros microorganismos se queden ahí, o sea, se establezcan, y unos pueden llegar a ser dañinos para la vagina. Entonces, por eso cuando los lactobacilos se suprimen con antimicrobianos, puede aumentar, bueno, más bien aumenta el número de levaduras de otras bacterias y causa irritación e inflamación. Un ejemplo de esto es la vaginosis bacteriana, que es un síndrome caracterizado por unos cambios drásticos en el tipo de la microbiota vaginal, porque cuando el ecosistema vaginal pasa de ser como un medio sano, en donde debe haber lactobacilos, entonces pasa a un medio enfermo, que es donde va a haber microorganismos que pertenecen a filotaxa, como la actinobacteria y otras especies de bacteroidetes. Entonces, eso también es un factor a considerar porque pues altera la flora, y otro factor es el origen étnico, porque él nos menciona que influye en el sentido de que cuando se va a valorar la flora normal o anormal. Y otro también es la menopausia, porque el número de lactobacilos va a disminuir otra vez y se restablece en sentido de que se vuelve a hacer una flora mixta como la que les había mencionado al principio. ¿Le puedes dar, por favor? Bueno, la flora vaginal normal también es importante en el sentido de que aquí va a haber estreptococos del grupo B, y que en el 25% de las mujeres que están en edad reproductiva, durante el parto, el bebé puede adquirir este estreptococo y podría causar septicemia neonatal y meningitis. Y la flora vaginal normal también tiene estreptococo alfa hemolítico y anaerobios, así como los peptoestreptococos. Y un mecanismo de protección
es el moco cervical, porque como tiene un efecto antibacteriano, porque tiene lisocimas, y entonces por eso es importante mencionar que las floras no, o sea, no se deben mezclar. Por ejemplo, si se mezclara la del perineo así tal cual con la de la vagina, podría causar infecciones o que cuando nazca el bebé pase alguna de las cosas que les dije. Y así como la foto que les puse, la primerita, es parecido a esto, o sea que esos factores influyen mucho al momento del bebé porque pues todavía no tiene una flora establecida, entonces podría causarle daño. Y le puedes dar. Bueno, ahora la microbiota normal de la conjuntiva, que aquí esta es muy sencilla porque los microorganismos que predominan aquí son difteroides y S. epidermitis, y también hay streptococos no hemolíticos, aunque bueno, también existe Neisseria y bacilos gram negativos, pero que van a ser como, que la flora conjuntival es, ¿cómo se dice? Sea como, en cierta manera, no mixta, pero que haya de diferentes tipos. Y aquí esta va a ser normalmente regulada por la circulación de lágrimas, porque en estas también podemos encontrar lisocima y pues es antibacteriana, así como lo que les dije del moco. Y pues sí, el libro como que no nos menciona mucho de esto, pero pues la conjuntiva va a estar como protegida por las lágrimas. Y ya. A ver, muchachos, ¿alguna duda hasta aquí? Este tema es bien importante. Este tema también al final de la conjuntiva, fíjense, yo hace varios años tuve una infección en la conjuntiva, precisamente. Se me tapó el conducto en donde la lágrima regresa. Ustedes no se imaginan la cantidad de lágrima que producimos, la cantidad de lágrima que está recirculando. Entonces yo voy con un buen amigo doctor y me dice, pues traes ahí tapado y tu lágrima es la que está haciendo, esa lágrima que no está regresando al ojo es la que pues está causando realmente la infección en el ojo. Él me dijo que aproximadamente pues son como 2 litros de lágrima la que está ahí circulando en todo el día. Y de verdad, o sea, mi ojo era una llave. No se imaginan yo realmente no sabía pues que se podía tapar este conducto en donde regresaba la lágrima y era, o sea, yo mojaba pañuelos, aunque parezca exagerado, pero llegué a llenar un pañuelo de pura lágrima que no regresaba. Entonces, para que vean la importancia de que somos unos seres perfectos fisiológicamente y que pues estamos diseñados para no enfermarnos, ¿no? Entonces, la alteración de estos microorganismos en el cuerpo humano pueden causar muchas cosas. Ustedes ya lo vieron. Nos mencionaban sus compañeros de algo importante, de que muchas cosas son prevenibles, ¿no? Así como la formación de caries, como la formación de sarro, nosotros producimos estas sustancias pues para favorecer la aparición de una o de la otra, ¿no? Dejen ustedes ahí poquita sacarosa a las bacterias que viven normalmente en boca y pues el pH es un factor importante. Me dicen unos compañeros dentistas con los que hemos hecho algunas investigaciones que o te sale caries o te sale sarro. Entonces, ¿por qué? Porque pues va a depender de las secreciones que tú tengas para que se pueda favorecer una cosa o la otra. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros en estos microorganismos que viven en boca, pues es no dejarles comida, no dejarles azúcar que favorezca todo lo que ya vimos, a la formación de glucocális, a que rompan el esmalte, a que empiecen a hacer todas estas funciones metabólicas, ya lo vieron, son pues maravillosas las bacterias, ¿no? Porque son capaces de hacer un consorcio de bacterias de varias especies y juntas, pues llegar hasta comerse un diente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? De mi parte no, doctora. Bueno, muy bien. Doctora, Sí, adelante.
En el examen preguntaría como tipo que cada bacteria que vive en cada región o cómo estaría aquí el asunto sobre este tema en específico. Fíjense que, bueno, sí es importante que conozcamos, ustedes ya lo vieron, que no son tantos especies de las que nos hablaron, entonces nada más que ustedes identifiquen, por ejemplo, en el intestino, que es de los temas que les digo que más apasionan a los microbiólogos, que más nos apasionan a los microbiólogos, es que pues ustedes identifiquen, ¿no? Si el producto, si el bebé fue por parto natural, si fue por cesárea, qué microorganismos están presentes en su microbioma intestinal. Si fue alimentado con pecho materno o fue alimentado con fórmula, pues cuál es el conjunto de microorganismos. Fíjense, algunas veces me preguntaban, nos identificamos, ¿no? Pues yo nací, no sé, por ejemplo, por parto normal y pues mi mamá me amamantó, entonces se supone que yo debí de haber tenido este conjunto de microorganismos. Pero no significa, muchachos, que sea bueno o que sea malo, es que, pues bueno, es los microorganismos que podemos encontrar y que a ellos se les pueden atribuir algunas funciones, pero todavía no se establece cuál sea la repercusión de todos estos factores o de estas condiciones, ¿no? Porque, pues, muchas de las veces el parto por el que nazcamos, no, perdón, la forma del nacimiento, pues, no lo podemos controlar nosotros. Lo tiene que decir, pues, el médico. Entonces, este es un tema que les digo que es muy interesante y muy cambiante todavía. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Ariadne? Sí, le quería preguntar, doctora, si un tipo de infección sinérgica sería, por ejemplo, en el pie diabético. Bueno, aquí sus compañeros nos hablaban de la sinergia que tiene que ver con microorganismos de flora normal con microorganismos patógenos. A eso se referían con una infección sinérgica. Ok, doctora, sí, gracias. ¿Alguien más? Bueno, regresando al tema del examen, muchachos, sí me gustaría que hicieran, bueno, no sé si ustedes quieran dibujar un dibujito en donde se vean las principales especies. El dibujo que nos presentan en el libro, pues está un poquito complejo, ¿no? Ya en el texto nos mencionan mejor cuáles son las especies de microorganismos, las familias, porque hay algunos filos o hay algunas que ponen el género. Casi ninguno pone familia, género y especie, porque todavía no están diferenciados. Pero en donde pongamos cuáles son los microorganismos que principalmente vamos a encontrar. O por ejemplo, alguien puede decirme, a ver, doctora, yo quiero hacer como si fuera un caso clínico, ¿no? Una mujer, ya vimos que el microbioma de vagina pues va a ser diferente en cada etapa de la vida de la mujer. Esto también es importante que ustedes lo identifiquen, porque si ustedes mandan o les mandan a hacer un cultivo a su paciente y pues la paciente sale, no sé, con una serie de microorganismos, ustedes van a decir, no, pues está muy mal, cuando no. O sea, es la edad la que va a decir cuáles son los microorganismos que van a estar presentes en esta zona. Entonces, a mí me gustaría que hicieran para puntos para su primer parcial, que pusieran una imagen de las características de su paciente y que pongan qué microorganismos van a estar presentes en cada área del cuerpo. Que les digo, que ustedes pueden poner un bebé que nació de parto y que es alimentado con fórmula, o hay muchas combinaciones, ¿no? Y que, pues, qué microorganismos van a estar en el colon, qué microorganismos en piel, qué microorganismos en boca y en intestino. ¿Qué les parece? Y si no lo quieren dibujar, lo pueden hacer en la computadora, ¿eh? ¿En dibujo? En dibujo, sí. Pongan ustedes y pongan las características de su paciente. Muchas de las veces un esquema hace que entendamos mejor o que lo localicemos, ¿no?
Ok. Y cada quien puede elegir a las características de su paciente. Alguien quisiera dibujar una mujer joven o una mujer que está en la edad de menopausia, o pueden hacer, no sé, un hombre que come carne, porque también ya nos dijeron que la alimentación pues va a depender también de qué microorganismos van a estar presentes en el intestino. Entonces, esto, muchachos, va a ser para el día de su examen, o antes, no sé, o después, como ustedes me digan. Y esto pues contaría como puntos para su examen. ¿Cuándo lo quieren entregar? A ver, Estefi. Sí, mi duda, doctora, era, por ejemplo, vamos a hacer el dibujo con las características de nuestro paciente. Los tipos, bueno, vamos a poner en el dibujo los organismos que estén presentes dependiendo de las características del paciente o en general todo. De todo su paciente. Ustedes le van a poner todo el microbioma que vimos, ¿no? Vimos el microbioma de piel, vimos el microbioma de intestino, vimos el microbioma, pues el de la conjuntiva, que casi no varía, y vimos, pues si es el caso de la mujer, pues el microbioma vaginal. Pues que ustedes pongan nada más cuáles son los microorganismos que están presentes, no se extiendan tanto, pero sí quiero que me pongan cuáles son las características de su paciente. Okay. Mujer de tantos años o bebé que fue como los ejemplos que ya les puse. Ok, doctora. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchachos, el lunes tenemos 2 horas. El lunes revisamos el artículo de microbiota. ¿De qué año es este artículo? No le veo. Ya le veo. 2017. Está pues un poquito reciente. El lunes revisamos el artículo, lo discutimos, vemos el Kahoot que prepararon sus compañeros y empezamos con genética microbiana. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Si pueden, sus dibujos, bueno, a mí me gustaría que sus dibujos los prepararan para el lunes, para que pues de una vez vayan estudiando. Pero doctora, o sea, el dibujo tiene que incluir como el dibujito del microorganismo, o sea, por así decirlo, si son, no sé, Streptococcus, o sea, ¿tenemos que dibujar un Streptococcus ahí o no? Si lo quieren dibujar, Edrey, si son muy buenos dibujantes, adelante. Y si no, nada más con que mencionen cuáles son los que están presentes con palabras. Digo, si alguien se... Doctora, Si alguien, doctora. Pues qué bien, si o no, sea, no. por ejemplo, dibujo de que a una mujer en menopausia, o sea, pongo de que una mujer, no sé, pues, tipo poquito grande, y pongo así como al ladito de que qué bacterias puede haber ahí porque está en menopausia. Ajá. Ok. Y si quieren, o sea, nada más pongan el dibujo de la figura humana, ¿eh? Si se les hace muy difícil dibujar, yo les digo que yo no sé dibujar ni un círculo, pueden poner nada más a su mano y ustedes me van a decir si es una mujer, si es un hombre, si es un bebé, lo que ustedes hayan elegido. Va a ser su caso clínico en dibujo. Por ejemplo, Era computadora, ¿verdad? A ver, Loreta. No, me comentaba si podía ser a compu. En la computadora, sí, en la computadora o a mano, como ustedes quieran. Ok, gracias. Sí, Loreta. Yo quería preguntar a ver si no podía, que si podía ser después del lunes. Después del lunes, ¿cuándo quieren entregarlo? El día que ustedes me digan. Nada El más. día del examen, doctora, se me hace bien, pero no sé qué opinen los demás. Está bien. Yo no quiero que les quite mucho tiempo el hacer un trabajo para puntos para que estudien. Por eso les digo que antes. Pero si quieren podemos poner de fecha límite el día del examen. Pues sí. ¿Sí? Podemos Por mí está bien, entregarlo doctora. antes, pero límite el día del examen. Ajá. Voy a subir la asignación en Teams y la fecha límite va a ser el viernes. El viernes a las 11 de la noche. Muy bien, doctora. Sale pues. Entonces los veo el lunes. Cuídense mucho. Descansen. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bye, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, doctora. El lunes.